Bueno, seguimos con problemas de electromagnetismo. A ver, aquí nos dice que tenemos dos partículas alfa que tienen posiciones 0R, 0R0, 0 menos R0. Están sobre el eje Y, en coordenadas rectangulares. Deducir las expresiones adecuadas para la fuerza electrostática total ejercida por la partícula alfa sobre un protón situado en el plano XZ, sería este plano, a una distancia D del eje Y. Este sería el eje Y a una distancia D. Y B, el lugar geométrico de los puntos sobre el plano XZ donde la fuerza sobre el protón es máxima. Bueno, aquí trabajamos, están en coordenadas, realmente esto es un error, coordenadas cartesianas. La carga de esta partícula, que es un protón, sería un electrón positivo, más E. La de la partícula alfa sabemos que son dos protones, 2E positivo, donde es la carga del electrón. La distancia, bueno, sería R1 y R2. Claro, la distancia aquí son iguales en módulos, pero vectorialmente los vectores son distintos, ¿no? Tenemos que hallar R1 y R2 vectorialmente porque tenemos que sumar las fuerzas vectorialmente, ¿no? La idea de este problema es trabajar vectorialmente. R1 que iría de acá a acá sería D en la dirección Y, X positiva, menos R en la dirección J, de aquí a acá. Es decir, si nos movemos de aquí a acá, menos R en la dirección J y luego D en la dirección Y, nos da R1. Pero R2 sería lo contrario, sería DI más RJ. Módulos serían iguales. La fuerza, bueno, sería la partícula alfa por la carga Q, distancia R1 al cuadrado, aquí sería distancia R2 al cuadrado. Y cuando se suman vectorialmente, hay que tener cuidado de hacerlo vectorialmente. Bueno, aquí se saca factor común y al final nos queda solo la componente de la dirección Y. Las componentes Y se anulan. Las componentes J se anulan, nos quedan solo en la dirección Y. La parte B, que es simplemente el lugar geométrico de los puntos sobre el plano XZ, en donde la fuerza es máxima. Bueno, aquí la fuerza depende de la distancia D. Esto es constante, y D aparece arriba y abajo, ¿no? Entonces, para hallar F máximo, derivamos F con respecto a D e igualamos a 0. Al final nos queda la derivada de D por R cuadrado más D cuadrado a la menos 3 medios. Bueno, eso es muy sencillo, se deriva y se iguala a 0 y se despeja D. Eso sería D máximo. Nos daría R entre raíz de 2. Y luego los puntos del lugar geométrico donde la fuerza es máxima en el plano XZ, bueno, sería este plano, serían todos los puntos que estén a una distancia D máxima del eje Y sobre el plano XZ, que sería el plano Y igual a 0. Eso nos daría un círculo de radio D máximo en el plano XZ, que sería una circunferencia que tiene ecuación x cuadrado más 7 cuadrado igual al radio más el radio al cuadrado, en este caso de máximo al cuadrado, es decir, r cuadrado entre 2, y igual a 0, ¿no? Porque esté sobre el plano XZ. Sería un círculo de radio de máximo en el plano XZ. Bueno, ahora vamos a hacer otro ejercicio. En este caso son de dos libros. De Savchenko, Problemas de física. Hay otro libro que también vamos a usar, que es este libro, Problemas seleccionados de física, que es de Buyosev y otros autores. Estos son libros de la editorial Mir. Estos libros los pueden encontrar en Internet Archive y lo pueden descargar el PDF, ¿no? Y este libro tiene una ventaja de que tiene la respuesta y tiene parte de la solución, parte de la explicación. Y bueno, son libros que lo pueden descargar de la página web Internet Archive.
Vamos a hacer otros ejercicios. Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen que tenemos un centímetro cúbico de agua, un centímetro cúbico de agua lo dividieron en cargas con signos contrarios y después las separaron a una distancia de 1 metro. ¿Con qué fuerza se atraerán las cargas? Bueno, simplemente tenemos una molécula de agua H2O. Lo que nos dicen es que los electrones de esta molécula los separamos de los protones, de los iones positivos. El agua son 2 moléculas de hidrógeno que tendría 2 protones y 2 electrones, y el oxígeno sería 8 electrones y 8 protones. Bueno, esto da un total de 10 electrones por cada molécula de agua. Los separamos los electrones de un lado, los iones positivos o protones de otro lado, ¿no? Y los separamos 1 metro. Bueno, al final esto es un problema de como se hacía en química. Tenemos que ver cuál es el número de moléculas que hay en 1 gramo de agua. Para 1 centímetro cúbico de agua sabemos que eso equivale a 1 gramo de agua. Y en 1 gramo de agua hay un número n de moléculas de agua. Ahora eso lo sacamos sabiendo que 1 centímetro cúbico de agua es 1 gramo de agua. Y sabemos que el peso atómico del agua es 18,01 gramos por mol. Es decir, 1 gramo lo dividimos entre esto y nos da el número de moles. Y sabemos que en un mol siempre hay un número de átomos, o en este caso de moléculas, que es el número de Avogadro, que es 6,022 por 10 a la 23 moléculas por mol. Moléculas de agua. Así que el número n de moléculas de agua sería el número de Avogadro por este número, esto sería el número de moléculas, el número de Avogadro por este número que tenemos aquí, que es el número de moles. Nos daría 3343 por 10 a la 21 moléculas. Así que la carga total va a ser este número de moléculas por la carga total por cada molécula, que es 10 electrones o 10 protones por la carga de cada electrón, que es 1,602 por 10 a la menos 19. Esto nos da 53 por 10 a la 3 coulomb. Y la fuerza eléctrica de atracción en este caso sería Q1 por Q2 entre 4pi epsilon 0 r cuadrado. Y r es 1 metro. La carga sería esta para ambos, para los electrones y los protones, así que sería esto al cuadrado. Y entonces nos queda esta fuerza, 258 por 10 a la 19 newtons. A ver, aquí nos dicen que haya la tensión del hilo, que une dos bolas idénticas de radio R y carga Q, cuyos centros se encuentran cargas iguales Q. Una de las bolas flota en la superficie de cierto líquido con densidad ρ y la otra tiene una masa m y está suspendida del hilo, permaneciendo dentro del líquido. La distancia entre los centros de las bolas es L. Bueno, la tensión de los hilos, estas como son cargas opuestas, se repelen, así que la repulsión eléctrica produce la tensión del hilo. Entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre, en este caso de las dos bolas. Bueno, tenemos el peso, la tensión. Aquí la tensión en esta bola va hacia abajo, esta va hacia arriba. La fuerza de flotación, si está sumergida, y la fuerza eléctrica de repulsión, que aquí va hacia arriba y aquí va hacia abajo. Bueno, bola flotando. Aquí, por lo que se interpreta del enunciado, toda la bola está flotando, así que aquí ponemos la ecuación de equilibrio. La fuerza de flotación de la primera bola sería 0, porque en principio está flotando toda la bola. La fuerza eléctrica simplemente es Q cuadrado entre 4pi epsilon 0, la distancia que es L al cuadrado. De aquí sacamos T. Para la bola sumergida hacemos lo mismo, solo que ahora hay una fuerza de flotación. Recuerden que la fuerza de flotación es el volumen por la densidad del cuerpo por la gravedad. Y el volumen es una bola, así que es 4/3 de pi r al cubo.
De aquí despejan T también. Y luego de estas dos tensiones las igualan. Y ya pueden despejar M, que era lo que nos pedían, que era en función de R y la densidad del líquido. Bueno, esto es parecido. Tenemos tres cargas, Q1, Q2 y Q3, dispuestas en una línea, se unen mediante dos hilos de longitud L, haya las tensiones en los hilos. Bueno, en este caso las fuerzas eléctricas son las cargas entre la distancia al cuadrado. Aquí hay que tener en cuenta que hay dos tensiones. Sobre este hilo y sobre esto son distintas. Este es T1 y sobre este hilo es T2. Porque las cargas son distintas. Entonces hacemos los diagramas de cuerpo libre, Q1, Q2 y Q3. Q1 sobre Q1, bueno, actúa Q2 y Q3. En este caso va hacia la izquierda. Y luego tendremos la tensión hacia la derecha, T1. Sobre Q2 tenemos la fuerza de repulsión de Q1 que va a la derecha. Q3 va a la izquierda y las dos tensiones T1 y T2. Y sobre Q3 lo mismo, tendríamos las dos fuerzas eléctricas hacia la derecha y la tensión hacia la izquierda. Bueno, aquí hacen las tres ecuaciones de equilibrio. Y luego, a ver, ¿dónde era que estaba? Aquí. Y luego de 2 y 3, despejan T1 y despejan T2. Así de simple. Vamos a ver otro problema. Aquí nos dicen que tenemos un tubo horizontal de longitud L. Se encuentra una bola con carga positiva. En las proximidades de los extremos del tubo, en una parte se encuentra una carga fija Q1 positiva y en la otra Q2 positiva. Allí en la posición de equilibrio de la bola si las dos cargas son positivas. Entonces, ¿será posible esta posición de equilibrio? Bueno, aquí definimos X desde la izquierda, X igual a 0. La posición de equilibrio estaría entonces en un X. Si de aquí a aquí hay L, esto sería entonces L menos X. Sobre la bola Q mayúscula, que tendríamos esta fuerza hacia la izquierda, que es producto de Q2, y esta fuerza hacia la derecha, producto de Q1 minúscula. Entonces tendríamos F1 y F2. La distancia hay que tener en cuenta que son distintas. De aquí es X y de aquí es L menos X. Como está, para lograr el equilibrio, las fuerzas tienen que ser iguales. Y bueno, y una vez que tenemos esto, lo que queda es hacer álgebra. Porque aquí nos queda entonces una ecuación cuadrática en X. Hay que resolver para X. Hay cuestión de hacer el álgebra acá. Aquí nos quedan siempre dos signos que sale de acá. Y hay que elegir un signo, ¿no? Se elige el signo superior. Aquí más, menos y aquí menos. Para que entonces aquí nos quede esta forma para X, donde el denominador tiene que tener un signo positivo, ¿no? Porque queremos que X siempre sea positivo. La otra solución nos daría aquí el signo negativo. Y esto podría dar lugar a que el denominador fuera negativo y tendríamos un X negativo, pero la solución tiene que tener un X positivo. Y bueno, ¿es posible esa posición de equilibrio? Y sí, es posible. Siempre que X sea mayor o igual que 0, indica que existe una posición de equilibrio, ¿no? Aquí, dada Q1 y Q2, esto siempre va a ser mayor que 0, así que existe el X. Y por tanto existe la posición de equilibrio. A ver, este está parecido. Tenemos unas cargas, 4 cargas, Q minúscula, Q mayúscula, que están unidos mediante 5 hilos de longitud L. Todos tienen longitud L. Determinen la tensión. Q es mayor, Q mayúscula es mayor que Q minúscula. Determinen la tensión del hilo que une las cargas Q mayúscula. Esta tensión.
Bueno, para hallar esa tensión hay que tomar en cuenta que esto, si lo ponemos así, está sobre el eje vertical. Así que esta tensión tenemos que hallar es las fuerzas verticales eléctricas, la resultante. Por ejemplo, trabajamos sobre Q mayúscula acá. Y luego la tensión resultante que iría la tensión vertical, porque la tensión sobre esta cuerda es vertical. Bueno, tendríamos sobre Q mayúscula, tendríamos estas fuerzas repulsivas F, que sería Q minúscula sobre Q mayúscula, y F2 sería entre la Q mayúscula y la Q mayúscula, que estaría también a una distancia L. Para hallar la componente vertical necesitamos alfa. Bueno, alfa, definimos alfa aquí. Vemos que esta distancia es L medio, así que L coseno de alfa tiene que ser L medio, coseno de alfa sería 1 medio, seno de alfa sería 0,866. La fuerza vertical hay que proyectar sobre la vertical. Para F sería 2F coseno de alfa. Y F2 ya está en la vertical. Entonces la fuerza vertical y luego sobre Q actuarían estas dos tensiones, T2. Y esta tensión que le llamamos T. En principio podrían ser distintas. Por eso pusimos T2 y pusimos T. Así que la fuerza vertical neta tiene que ser igual a T, que va hacia abajo, y la componente vertical de T2, que es 2T2 coseno de alfa. Pero como coseno de alfa es un medio, al final nos queda T más T2. Bueno, la fuerza vertical neta sería la suma de esta más esta. Nos da esto. Pero aquí entonces, para despejar T, que es la que nos interesa, que es esta tensión vertical, necesitamos T2. Y para eso trabajamos sobre la carga Q a la izquierda, por ejemplo, igual que trabajamos sobre Q mayúscula. Sobre Q minúscula a la izquierda tendríamos estas dos fuerzas producidas por las Q y esta fuerza F1 producido por esta Q minúscula. De nuevo, este ángulo hay que mantenerlo, sería alfa. Esto sería un ángulo recto, así que esto sería 90 menos alfa. Y estas serían las dos tensiones T2. T2 y T2. Bueno, la ecuación de equilibrio. En este caso en la dirección horizontal. 2F2 seno de alfa más F1 tiene que ser igual a la proyección sobre la horizontal de las tensiones, que sería 2T2 coseno de 90 menos alfa. De aquí despejamos T2. Y luego, bueno, F2 y aquí hay que tener un cuidado de que F2 sería Q por Q y la distancia sería L. L y L, de aquí a aquí, de aquí a acá. Pero para esta distancia no es L. Esta distancia sería, fíjense que sería L2. La llamamos L2. De aquí a aquí sería 2 veces esta distancia. Y esta distancia es L seno de alfa. 2 veces L seno de alfa. Que nos daría unos 733 L. Bueno, ahora sustituimos aquí L2 y ya de 11 sacamos T2 y luego teniendo T2 ya podemos hallar T. A ver, este es parecido. Tenemos igual 4 cargas que se unen mediante 4 hilos de longitud L. Solo que ahora no tenemos este hilo. Como estas cargas son positivas, se repelen, tensan la cuerda, las 4 hilos, y nos dicen que determinemos el ángulo beta entre los hilos. Porque esto, claro, se logra un equilibrio ya que no hay una cuerda aquí, entonces este beta depende de las fuerzas eléctricas. Bueno, aquí hay cuestión de hacer con cuidado el diagrama. Aquí vamos a trabajar sobre esta Q mayúscula a la izquierda
Si esto es beta, la mitad sería beta medio. Estas serían las dos tensiones. Por simetría tienen que ser iguales T y T. Tendríamos esta fuerza F1, esta fuerza F1 y esta fuerza F2. F1 está a la distancia L, pero F2 está a esta distancia. Fíjense que esta distancia sería 2 veces LH, de aquí a aquí, de aquí a aquí. El equilibrio, bueno, sería F2 más F1 por 2F1 por el coseno de beta medio. Sería igual a 2 veces la tensión por el coseno de beta medio. De nuevo necesitamos otra ecuación. Trabajamos sobre esta carga Q minúscula acá arriba. De nuevo tendríamos F2 que es debido a esta Q minúscula y las F1 debido a las Q mayúsculas. Bueno, este ángulo sería beta medio igual que esto y las tensiones esta y esta serían T también. Hacemos la ecuación de equilibrio y de nuevo aquí F1, F2, solo que la distancia para F1 sería L, pero para esta distancia no es L, sino es 2 veces L vertical. 2 veces LB. De aquí a aquí más de aquí a acá. Bueno, y luego sustituimos acá, tomando en cuenta que recuerden que L vertical se puede hallar como L seno de beta medio. Ahora tenemos dos ecuaciones, esta y esta. Sustituimos las fuerzas y luego nos quedan estas dos ecuaciones. Esta la dividimos entre esta. Nos quedaría tangente de beta medio igual a esto y el resto queda ser álgebra acá. Bueno, aquí, a ver, esto era, no, esto es de aquí, perdón. Bueno, el resto queda ser álgebra y al final podemos despejar de aquí de esta ecuación beta. Sería 2 veces el arco tangente de esto a la 2/3. A ver, este es muy sencillo. Nos dicen que carga mínima Q fijada en el punto interior de una cavidad esférica de radio R puede mantener el campo de gravedad en su punto superior una bola Q con masa M y carga Q. Bueno, esto es muy sencillo, ¿no? Tenemos el diagrama de Q de este cuerpo. Tenemos la fuerza eléctrica, que en este caso, si esto está en el punto superior y este en el inferior, simplemente sería hacia arriba, vertical. La masa por gravedad sería hacia abajo. La fuerza eléctrica sería Q por Q entre la distancia que sería 2 veces el radio. Esto es mg. Y simplemente queda despejar G, Q. Bueno. A ver, este es... Bueno, este es parecido. En este caso nos dice que tenemos un electrón que se mueve alrededor de un protón pesado a la velocidad angular w. Describiendo una órbita circular, la carga del electrón es menos g, su masa más m, mientras que la carga del protón es más g. Halla el radio de la órbita en centímetros si e nos lo dan aquí en unidades SGS. W está en radianes por segundo y la masa en gramos. A ver, tenemos este caso, tenemos un protón pesado, un electrón que se mueve entonces en un círculo. Y la fuerza eléctrica, que es atractiva, es la que provee la fuerza centrípeta para que se mueva en un círculo. Entonces igualamos la fuerza centrípeta a la fuerza eléctrica dirigida radialmente. La fuerza eléctrica es simplemente K, la constante K,
que es 1 entre 4 pi epsilon 0, por la carga del electrón, que en ambos casos es g, entre la distancia que sería el radio al cuadrado. Y la fuerza centrípeta sería la masa del electrón por la velocidad al cuadrado entre r. Aquí, como estamos trabajando en el sistema CGS, hay que tomar en cuenta que K no es 1 entre 4 pi epsilon 0, porque es en el sistema MKS. En el sistema CGS, K sería 1. B sería W por R. Sustituimos aquí B y despejamos R. Entonces ya podemos poner los valores que nos dan E, que está dado en el sistema CGS, que también es unidades de Statocolumbus, W está en radianes por segundo y M, la masa en gramos, se pone directamente los valores. Y R quedaría en centímetros. Básicamente hay que tener cuidado con las unidades, ¿no? La parte B nos decía 4 electrones situados en los ángulos de un cuadrado del lado A giran describiendo una órbita circular alrededor del protón y este se encuentra en el centro del cuadrado. Determinar la velocidad angular del movimiento de los electrones por la órbita. Bueno, esto es parecido un poquito más complejo, porque en este caso tenemos entonces 4 electrones que forman un cuadrado del lado A, y aquí tenemos el protón en el centro. Ahora, ¿estos cómo van a girar? Bueno, tienen que girar en una órbita circular, ¿no? Cada electrón de estos sigue girando en su órbita circular. El radio de la órbita, lógicamente, va a ser la diagonal entre dos electrones de este cuadrado. Sería de aquí a aquí. Sería esta diagonal de aquí a acá, el radio de la órbita. Bueno, este radio simplemente sería esta diagonal, diagonal de acá a acá, entre 2, nos daría esta distancia que formaría el radio. Ellos giran formando un círculo. Bueno, la diagonal es esta hipotenusa, que sería raíz de a cuadrado más a cuadrado, nos queda a entre raíz de 2. Fuerza eléctrica. Bueno, la fuerza es siempre de atracción, pues estos son electrones, esto es un protón. Y va radialmente siempre. De aquí a acá, de acá a acá, de acá a acá. Siempre es una fuerza radial. Simplemente E por E cuadrado entre la distancia que sería el radio al cuadrado. Y acá hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si trabajamos acá sobre uno de los electrones, recuerden que sobre este electrón, para calcular luego lo que nos piden aquí, que es la velocidad angular del movimiento de los electrones, trabajamos sobre uno de ellos, por ejemplo, este electrón. Y hay que tomar en cuenta que la fuerza eléctrica sobre este electrón ahora no solamente es la fuerza del protón, que sería F2, perdón, la fuerza del protón que sería atractiva, sino tenemos que tomar en cuenta también que la habíamos puesto aquí, esta fuerza atractiva sería esta fuerza, pero ahora también hay que tomar en cuenta la repulsión de los propios electrones. Este electrón sería F3, este sería F2 y este sería F1. Hay que tomar en cuenta esas fuerzas porque estas tres fuerzas tienen una componente radial. Por ejemplo, F2 está en la dirección radial y esta también forman una componente radial. Y hay que tomar esa componente radial que es sumada a esta para el cálculo que nos piden. A ver, F1 sería entre este y este electrón y la distancia sería de aquí a aquí, sería E cuadrado entre A cuadrado y sería igual a F3 porque está en la misma distancia A, pero esta distancia no es A. Esta distancia, que es la hipotenusa, sería raíz de 2A. Entonces nos quedaría E cuadrado entre raíz de 2A al cuadrado. Y luego vemos la componente radial de esas fuerzas eléctricas de repulsión, que sería F2 más F1 y F3 proyectadas sobre esta radial, dirección radial. Es decir, F1 coseno 45 y F3
coseno de 45. También formarían 40, estos forman 45 grados, ¿ah? Porque este ángulo también es 45. Y estos ángulos, por tanto, serían ángulos semejantes, serían 45. Así que la fuerza radial al final, esta fuerza de repulsión va a ser, bueno, metemos F2, metemos F1, nos da este valor. Y por último, sumamos ambas fuerzas, 6 y 10, que son fuerzas radiales, y nos da este valor que tenemos aquí. Y esa fuerza resultante radial es la fuerza centrípeta, que habíamos dicho que era masa por velocidad angular al cuadrado por R. R era A entre raíz de 2, así que igualamos esto a esto, y de aquí despejamos W. Y ya obtenemos el resultado que nos pedían. Bueno, ahora dejamos hasta aquí.